Buenas noches, debería verse ya bien la presentación, ¿no es así? Buenas noches. Sí, doctor, yo estoy. Bueno, como ya lo notaron, voy a darles yo la retroalimentación de estos casos y vamos a ver la aplicación de todo lo que vieron con la doctora Denise. Entonces, son unos cuantos y lo importante aquí va a ser el análisis de las circunstancias en las que nos vamos a enfrentar. Como supongo les habrá dejado claro la doctora, todos ustedes, con independencia si van a ser cirujanos o van a ser médicos generales toda su vida, homeópatas o como sea, van a ver pacientes con diabetes, todos, en algún momento. Y puede que no sean o no estén en condiciones porque no quieren o porque no se les antoja de darles un manejo pues completo, pero sí tienen que saber las bases necesarias porque van a ver que cualquier circunstancia que ustedes vayan a intervenir con los pacientes diabéticos van a interactuar con su tratamiento actual. Así lo vayan a operar de una uña o lo que ustedes quieran, tienen que tomar en cuenta que la intervención que van a realizar ustedes está relacionada con el manejo que se le está dando. Y por eso es que es importante esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es intentar integrar todo lo que estuve diciendo con la doctora. A mí, personalmente, no me fascina la idea de que se claven tanto en fisiología. A mí me interesa más que ustedes tengan la capacidad de ubicar qué fregados es lo que tienen que hacer. De nada me sirve que sepan cuántos polímeros está hecho la insulina. Necesito que sepan por qué se hace lo que se hace y cómo resolverlo. Así que vamos a intentar tratar de aterrizar todos los conocimientos que estuvieron viendo en sus clases ya a circunstancias un poco más completas. Vamos a hacer primero una presentación de un caso para que vean más o menos cómo están estructurados. Todos los casos que les estoy presentando son reales. Y vamos a ver. Empezamos con esta. Es una señora de 62 años. Les dice que tiene diabetes desde hace 10 años y está con pura metformina. Se toma una cada 12 horas. Y también está con biblincamida 5 miligramos, 2 tabletas. Con Disculpe, doctor. Ajá. Es que creo que nos quedamos en previsualización de la diapositiva. No estamos viendo el caso. ¿Esto está viendo aquí? Sí, que es que creo que cuando le hacen la completa, sí lo vemos. no avanza. Vuelvo a empezar. Femenino, 62 años, está ya vieja, diabetes con 10 años, toma metformina 850 y glibenclamida. ¿Sale? Ahora, tiene un automonitoreo irregular. Ella les dice que sin comer antes trae entre 140 y 150 miligramos. Y a veces le toca 180 y en una ocasión le fue más de 300. Casual. Ella dice que tiene hipertensión arterial, se controla con losartán y amlodipino, tiene 2 fármacos. ¿Qué más toma? Carbamazepina por dolor. Dice que presenta rigidez articular. Toma pentoxifilina, complejo B y diclofenaco a veces. Dice que no es alérgica a nada, que no fuma, que no toma y dice que en general es independiente, se hace su comida, se lava la ropa, etc. Y menciona dolor en las manos, que es de predominio en las mañanas y se acompaña con otra vez rigidez. Ahorita les llega con 137,86, una cardíaca de 80, respiratoria de 19, temperatura de 36, está con 64 kilogramos y pesa y mide unos 52. El IMC que le sacan con eso es 27.7. El cuello está normal, la ausculta no tiene nada, los pulmones se escuchan bien, el abdomen está normal, etc. Y les llega con unos estudios de salud digna o lo que ustedes quieran. Y trae un ego con un pH de 5, una densidad de 1,10, proteínas, cetonas, nada. Se sacó una hemoglobina glucosilada y está en 8.2. La glucosa central está en 202, la creatinina en 0.73, trae un ácido hídrico de 5.2, los triglicéridos están en 247, aumentados triglicéridos, y hemoglobina de 13, hematocrito de 39, leucocitos de 4 y plaquetas de 372. Ese es el caso con los que vamos a manejar. En general todos son así. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preguntar en todos los casos
este checklist, digamos, esta forma sistemática de ver de abordar los casos en general. Entonces, antes de empezar con el checklist, ¿alguien tiene una impresión diagnóstica de cómo está la paciente? ¿O le llama la atención algo de su circunstancia? Digo, vale la pena que ahorita participen, aprovechando que somos pocos y que todos pueden hablar casi sin problema. Podría decirse que está en un descontrol. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, la hemoglobina glucosilada, si recordamos las metas terapéuticas, lo recomendable es de 7%. ¿En todos los pacientes? Bueno, No, por ejemplo, en los pacientes que tienen mayor riesgo a hacer hipoglucemias, podemos llevar más arriba esta hemoglobina glicosilada, que podrían ser pacientes, los adultos precisamente, entonces, pues es valorable aquí. Muy bien. Esa es la primera lección que necesito que aprendan. Para responder si está en control, tienen que pensar por ustedes mismos. Y pensar por uno mismo significa saber traducir la generalidad a la particularidad. Un control en un paciente diabético no es igual para todos. Tienen metas y recomendaciones, pero es dependiendo de la circunstancia particular de cada uno, lo que significa control en cada quien. Pues, si esta paciente fuese mucho más añosa y tuviese riesgos de hipoglucemia por todos lados, ustedes podrían considerar una hemoglobina muy alta como una meta y decir, está controlada. Porque someter al paciente al riesgo de una hipoglucemia es muchísimo peor. Entonces, la primera pregunta, ¿está en control? Depende. Ahora sí, depende de qué. ¿Qué factores conllevan a esta paciente para definir qué tan estrictos vamos a hacer en su control? Quien quiera participar. Digo, no se amontonen. podrían ser las comorbilidades, que la duración, ya cuánto tiempo lleva con la enfermedad. Bien. Y lleva 10 años. Esa es una. Otra es, ya es adulto mayor. Sí, tiene comorbilidades. Pero son principalmente, aquí te está dando el riesgo cardiovascular, ¿no? Por la hipertensión. Estrictamente no es adulto mayor, es hasta los 65 años. Ah, sí. Digo, o sea, hay que definir bien. Sí, Estrictamente no es. Según la definición de la OMS. Sí, según la definición de la OMS es 65 años. Sí, esos patos son bien manejos. Y aparte fíjate que hay gerias que te van a aceptar 60, pero bueno, está ahí. Tienes razón, vamos a ser estrictos con los criterios de la OMS. Ahora, algo importante que están mencionando es justamente la evolución de la diabetes. Pero, por ejemplo, esta paciente tiene 10 años, pero hay que ver, o sea, si en este momento no tiene como que ninguna complicación asociada a la diabetes, pues igual y sí me serviría que fuera un poquito más estricta, ¿no? A lo mejor en ella sí me serviría esa. Vamos a ver primero. Bueno, perdón. Los rangos, doctora. Acuérdese que estos casos lo decimos juntos. Está en control. Primero vemos los rangos de hemoglobina glucosilada para analizarlo. Vamos a ver la fragilidad y después vemos si tiene daño microvascular. ¿Sale? Y de hecho, sí, como dice la doctora, es correcto. Tenemos que ver qué tan fregado está el paciente. Acuérdense que el control glicémico, la verdad es que es muy difícil definir si un paciente te va a hacer complicaciones microvasculares o no. Eso está en chino, porque hay gente que la controlas, y de todas maneras te hace prediabético, te hace retinopatía, se queda ciega. Y hay gente que tiene la pinche glicemia bien alta y no le pasa nada. Entonces, la verdad es que es muy difícil y eso es un volado, pero sí está comprobado que entre mejor esté controlado su paciente y mejor alcancen las metas y menos variabilidad glicémica, que eso es lo que realmente preocupa, más allá de si está siempre alta, es si está variando mucho, si a veces se sube en picos y se baja otra vez y se sube otra vez y se baja otra vez. Eso en todos los contextos es muy malo y le va muy mal a esos pacientes. Y entonces vamos a tratar de evitar ese tipo de complicaciones a través del control glicémico. Pero sí, siendo así estrictos en realidad, hay pacientes que de todas maneras lo van a hacer. Pero bueno, vamos a darle prisa porque la doctora nos está, digamos, hay varios casos, así que nos vamos a tardar un rato. Entonces les voy a ayudar con este caso para empezar. Esta paciente ya está grande, tiene 10 años de evolución, lo cual es considerable, pero no es tanto.
Noten que esta paciente, a pesar de tener 10 años de evolución, está con con glibenclamida. Recuerden ustedes que la reserva pancreática que les puede quedar a estos pacientes varía mucho, pero normalmente va disminuyendo con la progresión de la edad. De modo que el uso de esos medicamentos, para empezar, son medicamentos que predisponen a la hipoglucemia. Entonces tienen edad, tienen tiempo de evolución y tienen el uso de estos medicamentos, ¿cómo se llaman? Sulfonilureas, que predisponen a la hipoglucemia. La glibenclamida es de la familia de las sulfonilureas más viejita. O sea, la verdad es que ya tiene muchos años de haber salido y la ADA ya no reconoce a la glibenclamida como una sulfonilurea que se utiliza. Pero, pues vivimos en el tercer mundo y es lo que seguimos utilizando. Ahora, noten que sus glicemias están en ayuno elevadas. En ayuno, es decir, antes de estar en contacto con los carbohidratos, ella tiene la glicemia elevada. Y de veras es que es muy chistoso porque hay pacientes que cursan con más de 300, 400 así en su glucómetro y están como si nada y piensan que es algo normal, pero esto ya hubiera sido criterio para hasta hospitalizar a esos pacientes, nada más por su puro descontrol glicémico. Esto en ayuno está claramente descontrolado. Ahora, tomen en cuenta que tiene dos fármacos, está con losartán y está con la amlodipino, es decir, un ARA y un calcioantagonista, y aún así tienen a la paciente en rangos limítrofes. ¿Está controlada? Sí, pero está más para arriba que para abajo, con dos fármacos, ¿sale? Eso también valdría la pena que lo noten. Ahora, pentoxifilina, ¿para qué lo utilizarías? Quizás algún problema venoso. El complejo B, quizás porque se le antojó decir quiero tomarme vitaminas, o por el dolor, que le habrán recomendado. Y el diclofenaco, que suele la gente automedicarse pues muy comúnmente. La señora, afortunadamente, no tiene tabaquismo, que claramente eso repercutiría muchísimo más en su riesgo a generar cardiovascular. Y no sé si les hace ruido que la paciente constantemente está mencionando esta característica. Este párrafo de aquí, ¿en qué les hace pensar? ¿Podría ser en artritis? En AR, sí. La artritis reumatoide se caracteriza, entre de otras cosas, las enfermedades inflamatorias, porque el dolor ocurre y la rigidez cuando se dejan de mover y va quitándose esa rigidez conforme empiezan a moverse. Ahora, aquí no les dice si tiene artritis. Una cosa es la artralgia, otra cosa es la artritis. Ella puede tener artralgias y rigidez y eso es indicativo de AR y esa persona habría que verle si además de todo lo que tiene aquí, no también está cursando con AR. Y si es así, es una comorbilidad más que estaría influyendo en qué tan estrictos vamos a ser. Sin embargo, esta paciente, en realidad, yo en lo personal, yo me iría quizás para dejarle una meta de quizás de 7.5. ¿Sale? Porque sí está con todos esos factores, pero no es tan grande y el tiempo de evolución que tiene no es tan largo. Aunque, bueno, como les decimos, al final, lo que va a definir qué tanto pueden avanzar con su paciente es el apego que les va a tener al tratamiento, que también ustedes sepan explicarles qué es la diabetes y cómo se controla, y entiendan el paciente que es mucho de sus hábitos los que van a definir si vamos a alcanzar el control o no, porque por mucho que le metamos insulina, si un paciente sigue tragando como puerco, si sigue sin hacer actividad, si sigue sin dejar de fumar, si sigue haciendo su vida de esa manera tan insalubre, no hay fármaco que exista que le pueda quitar o que pueda mejorar su circunstancia, o al menos lo va a hacer de maneras muy deleterias. Entonces, efectivamente, 8.2 está elevado. Más o menos saben cómo sacar un estimado de la hemoglobina central con la hemoglobina glucosilada. ¿Se los dijo la doctora? No, doctor. Ok. Hay una fórmula, déjale la busco. Glucosilada a glucosa. Porque es posible hacer un estimado más o menos de cuánto equivale. Por ejemplo, una hemoglobina de 8, estamos hablando más o menos que este paciente anda rondando entre los 180 miligramos por decilitro todo el día, todos los días. Acuérdense que la hemoglobina glucosilada es la cantidad de hemoglobina que ya está unida a la glucosa.
Y la hemoglobina tiene una vida media igual al eritrocito, que es de 3 meses. Entonces, es inferible que este paciente haya tenido glucosas arriba de 180, entre 180 y 200 durante los últimos 3 meses, las 24 horas. Hay una formulilla, déjenme la busco y se las paso, para hacer un estimado más o menos. O, doctora Denise, ¿te acuerdas exactamente más o menos cómo era? Era la hemoglobina glucosilada por punto tantos, ¿no? Hemoglobina glicosilada menos 2 por 30. Por 30, señora. Entonces, menos 2 por 30 son 6 por 30, 6 por 3, 18, 180, ¿ya ven? Más o menos. Entonces, vemos que tiene una glucosa central, esos laboratorios se toman en ayuno, que está en 200, que es más o menos lo que corresponde al tanteo que le hicimos. Es decir, también está en descontrol. Ahora sí, vamos a ver el checklist. Entonces, ya definimos esta paciente, aún con todas las circunstancias, la respuesta a está en control es no. Ya respondimos también de paso, los rangos de hemoglobina glucosilada, por lo tanto, están afuera de rango y el ayuno está afuera de rango. ¿Cómo esperan que esté la glucosa postprandial de esta paciente? Igual elevada. Más o menos, ¿cuánto esperarías? Es que debe estar por arriba de 180. Claro que sí, pero muchísimo más. Esta paciente es probablemente, así como está manejada aquí el caso, te puede estar manejando sin problema glicemias postprandiales de más de 300 diarios, con el impacto que eso le va a tener. Entonces, ahora, ¿esta paciente tiene polifarmacia? La respuesta es sí. Ahora, fragilidad es un término geriátrico y hay varias escalas, porque a los geriatras les maman las escalas, para definir si un paciente está o no está en fragilidad. La forma más fácil es, digamos, entender la idea. Aquí no les estoy preguntando directamente sobre geria, sino estamos preguntando si entienden si el paciente tiene un estado de salud delicado o al menos poco estable. Sale, porque un paciente frágil, propiamente dicho, es aquel que tiene riesgo de caídas, que tiene ya deterioro cognitivo, que tiene ya la polifarmacia, que tiene ya deterioro de su capacidad funcional y por lo tanto de su independencia y tiene dependiendo de cuidador, etc. Entonces, en general, lo que tratamos de decirles aquí con fragilidad no es propiamente si cumple criterios Frail, por ejemplo, sino si ven que esta paciente tiene un estado de salud delicado. Entonces, podría ser que sí, porque, como les comento, está en un control limítrofe con 2 medicamentos de hipertensión arterial, lo que puede ser que se refiera a que o no se está tomando bien los medicamentos o tiene una hipertensión arterial que es resistente a fármacos. Y si llegase ella a necesitar 3 para controlarse, eso nos tiene que obligar a tamizarle si no es por otra razón, porque tiene una enfermedad que es, por lo tanto, una hipertensión no esencial, sino secundaria a otra cosa, por ejemplo, un trastorno endocrino o por, lo más común es que sea por síndrome de apnea obstructiva del sueño, que les hacen hipertensiones bien resistentes, que esta paciente, por el peso que trae, está en sobrepeso, no está en obesidad, yo no pensaría que lo tenga. Un paciente que esté muchísimo más gordo les puede hacer un SAOS y por lo tanto esas hipertensiones no se controlan con nada. Y ahora, vamos a ver, esta paciente tiene daño microvascular. ¿Cómo definimos que un paciente tiene daño microvascular? Y aquí les doy la pista. Vemos riñón, vemos nervios y vemos visión. A ver, ¿esta paciente tiene daño renal? ¿Sí o no? No, porque No. sus niveles de creatinina, ácido úrico y... pues también. ¿Qué crees? No es cierto. ¿No? No puedes tú definir que un paciente no tiene daño renal solamente por la creatinina. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los... De hecho, deberían estar llevando nefro y eso me da a entender que el pinche nefro no está haciendo bien su chamba. Mire, les dijo la doctora cuáles son los estadios de la nefropatía diabética. ¿O todavía no lo ven? ¿O ni Todavía siquiera no lo vemos. Todavía no lo vemos. me voy a adelantar. Uno de los primeros cambios que hace el nefrópata diabético es que ultrafiltra. Entonces, la creatinina, de hecho,
pasa de estar ligeramente elevada a empezar a disminuir y uno piensa, ya huevo, ese riñón está mejor cada día. Ahora, la creatinina es uno de los valores necesarios para establecer la función renal y es el que más utilizamos y es el más fácil. Si la creatinina está más arriba de 1 y cacho, ya te decimos que está con daño renal, y si se mantiene por 3 meses o se acompaña de una imagen que demuestre que hay un cambio estructural, por ejemplo, la pérdida de relación córtico-medular, eso es enfermedad renal crónica y se jode el paciente. Si no tiene nada de eso, es agudo y se puede recuperar. Pero no es lo único. Otro valor independiente para evaluar si tienes o no una adecuada función renal es la albúmina en orina. Entonces, este paciente pudiera tener enfermedad renal sin elevación de la creatinina. Eso es posible. Y la única forma de establecerlo con certeza es pidiendo un examen general de orina con prueba reactiva de proteínas al menos. Si no tienen esas dos cosas negativas, no pueden aseverar, digamos, con buen sustento que ese paciente no tiene enfermedad renal. Pero vamos a suponer en el caso que sí, que coincide la proteína y la albúmina en particular. La proteína es otro valor, pero la tira te divide en proteína, ni modo. Que está normal. Entonces, sí, no tiene daño renal este paciente. Y en general no lo tenía. Segundo, ¿tiene daño ocular este paciente? Pues no lo menciona. No lo menciona. Si en los casos, en general, para les pongan un caso clínico, si no les ponen que el paciente tiene algo, asumen que no lo tiene. Así de fácil. Si no les dice que no ve o que le falta un brazo o así, todo está normal. Entonces, vamos a asumir que efectivamente no tiene daño en la retina, que no tiene retinopatía diabética. ¿En qué momentos tienen ustedes que mandar al paciente para revisarle fondo de ojo y ver que no tenga retinopatía diabética? ¿Ya se los dijo la doctora? No podría ser, por ejemplo, si no contamos con un fondo de ojo en el consultorio con una cartilla de Snell. A huevo. Pero la pregunta fue, ¿en qué momento mandas al paciente al oftalmólogo para que le hagan un fondo de ojo? Creo que es desde el inicio del diagnóstico, ¿no? Así es. Ustedes no tienen ni idea de cuánto tiempo esta paciente realmente fue diabética. Aquí te dice que fue 10 años, pero es diagnosticada hace 10 años. Hay personas que dicen, no, tembló en 2017, me dio diabetes. Pues no, güey, ya eras diabético y sencillamente ya no te tuviste un evento agudo, ya no te pudiste controlar otra vez o ya no pudiste regresar o se te detectó, pero no. Los pacientes llevan mucho tiempo de ser diabéticos más allá del diagnóstico. Esta paciente puede haber tenido 10, 20 años más allá de su tratamiento con diabetes. Por esa razón, el paciente tipo 2 tienes 5 años con el diabetes tipo 1, pero el tipo 2 tienes que hacerlo a la de ya, en el momento en el que lo tengas, tienes que tamizarle de todo y tienes que mandarlo a hacer fondo de ojo. Y sí, como dijo su compañera, la forma más rápida y en corto de ver si el paciente tiene o no un daño ocular es con una pinche cartilla de Snell. Ahora, lo importante con la cartilla de Snell es que lo hagan bien y lo hagan con un estenopeico. ¿Saben qué es eso? Sí, es como un aparato que tiene un oclusor y un pequeño hoyito en el Una centro. paletita con un hoyito para que vean por ahí. ¿Y para qué te sirve el estenopeico? Precisamente es como evaluación de la visión central, ¿no? Es para ver si el defecto de la visión es por una mala concentración del haz de luz y por lo tanto es refractivo. Y por lo tanto se trata además de una miopía, un astigmatismo o la presbicia, ¿me explico? Por eso lo tienen que hacer no nada más tienen que parar, tapar el ojo con la mano y ver. Tienen que hacer la prueba porque de esa manera con el estenopeico el haz de luz viaja directamente hacia la fóvea. Y así se hace correctamente ese diagnóstico. Y ya pueden decir, sí, a huevo, el paciente tiene una visión 40-20 o 60-20, claramente tiene una disminución de agudeza visual. Pero de todas maneras, o sea, aunque tú le hagas el tamizaje, ¿qué tienes que hacer? Lo tienes que mandar al oftalmólogo, sí o sí. O sea, vas a poder tener, digamos, certeza de que el que está sano, está sano. Pero si te sale negativo, de todas maneras, lo tienes que mandar. Y así hacemos eso. Ahora, ¿tiene daño nervioso este paciente? ¿Tiene neuropatía diabética ese paciente? Doctor, es que no sé, bueno,
se le está dando a la paciente como carbamazepina. Sí. Eso comúnmente se les da cuando tienen neuropatías, pero se lo están dando porque la paciente refirió pues esa rigidez articular. Entonces, como tal, no está confirmado si tiene o no neuropatía. ¿Y cómo lo confirmarías? Hay una de otra es la exploración clínica. La forma que más utilizamos y más nos preocupa es el pie. Y por eso utilizamos el microfilamento. ¿Sí han conocido los microfilamentos? No sé si la doctora que los tiene ahí en su rotación en la consulta externa, les ha mostrado la exploración en pies. ¿O no lo han visto? ¿O en otro pinche lado lo han visto? No, Sí, doctor, creo que... bueno, la vez que fui la residente, lo que hizo fue decirle que se quitara sus zapatos, sus calcetines, exploró pues el edema. Ajá. Y no recuerdo cómo se llama la maniobra, pero pasó su dedo por toda la planta. Entonces, pues, le preguntaba a la paciente si lo sentía o no. Y en este caso, pues, la paciente sí lo sentía. Pues sí, tienes que hacer una exploración neurológica así de libro de quinto semestre. O sea, es ver sensibilidad, ver diferenciación, ver propiocepción, si tiene tacto fino, tacto grueso, si distingue entre dos puntos, frío-calor, etc. Eso es lo que tienes que hacer en general. Normalmente el paciente se da cuenta que tiene alguna circunstancia. La neuropatía diabética se puede expresar de varias maneras. Y para acabarle de chingar, se puede expresar en todos los nervios existentes. Eso te incluye estómago, y lo que se llama gastropatía diabética, te incluye intestino, te incluye pares craneales, te puede meter en cualquier nervio. Entonces, la exploración neurológica, o al menos el interrogatorio en un paciente diabético, sí vale la pena que sea relativamente sistemática. Normalmente el paciente lo nota. Si él empieza a notar que se llena ya muy rápido, o de repente que una parte de la piel ya no la siente tan bien, o le cursa con dolor, eso como le llama la atención, empiezan con dolor, puede ser lumbar, puede ser de miembros inferiores, o sea, tienen que indagar esas cuestiones. Esta paciente pudiera tener neuropatía, pero tienen aquí ¿cómo se llama? Una variante de confusión, que es que, como dijimos, puede estar cursándose con artritis reumatoide. Entonces, a ese paciente, para poder definir si tiene o no tiene neuropatía, tienen que hacer la exploración neurológica, tienen que descartarle la R y tienen que hacerle, entre otras cosas, el microfilamento. ¿Por qué el pie? Pues porque es uno de los sitios donde progresan más el descuido del paciente, el valemadrismo, no sé decirlo, o el propio mal cuidado que tienen a veces los cuidadores con ellos, porque los pies son una parte, pero a pesar que no le ponemos mucha atención, no está en nuestras manos, sencillamente le ponemos un calcetín y vamos caminando y dejan que progrese muchísimo tiempo. Entonces puede pasarle una úlcera en cualquier parte, pueden ser los codos, puede ser la columna, el sacro, pueden ser en cualquier lado, pero es común que sean los pies y por lo tanto un foco infeccioso que acaba en amputaciones y en cercenaciones constantemente por eso, porque es un área que olvidamos muchísimo en general, por nuestra cultura de cómo somos, que no nos cuidamos en general los pies. Pero sí, así deberíamos definir si esta paciente lo tiene. Así que podemos responder con certeza si tienen neuropatía. Sí. Bueno, o sea, obviamente, yo espero que ya hayan llevado clases de neurología, porque pues, obviamente yo no soy todóloga, pero hay síntomas que se consideran negativos y positivos. Los positivos, pues, son los que le duelen, ¿no? Y a nosotros los que nos preocupan son los negativos, o sea, los que vamos a detectar solo por la exploración física y que en este caso vamos a hacer el tamizaje con el diapasón y con el monofilamento. En este caso, si el paciente me presenta dolor, pues qué bueno, o sea, yo sé que la calidad de vida va a estar disminuida con el dolor, pero al menos sé que el paciente siente. A diferencia de cuando el paciente llega y te dice, no, pues yo no siento nada, pero literal, cuando haces la exploración física te das cuenta que efectivamente no siente nada y eso es lo que va a predisponer mayor riesgo a úlceras, amputaciones, o sea, pie diabético en general. La verdad es que nosotros no hacemos, deberíamos de hacerlo en la consulta, pero desafortunadamente la consulta es muy rápida porque no hay el tiempo suficiente, pero sí deberíamos de hacer un tamizaje de pie diabético, siempre en todas las consultas.
Y no les he enseñado el monofilamento. Mire, aquí yo les voy a enseñar lo que se debe de hacer. O sea, si ya el pinche IMSS y esas pendejadas les dicen que tienen que sacar 60,000 consultas por segundo, ese no es mi pedo. Yo les tengo que enseñar cómo deben ustedes tratar al paciente. Esa cuestión que dice el doctor es un problema institucional, que lo ven en las rotaciones y que lo ven ustedes también en la propia escuela. No quiero que se queden con la idea de, sí, deberíamos hacerlo, pero no lo hago porque es que, no, ni madres. O sea, tú tienes que saber qué es lo que es correcto, te tienes que aprender cómo se deben hacer las cosas y en la medida en la que tú puedas, tienes que acomodarte. Y la verdad es que aquí en el instituto y más allá en la raza, porque parece más bien la consulta de segundo nivel, la verdad es que refieren muchas estupideces, hacemos lo mejor que podemos. Pero sí es importante que ustedes, al menos este último, por el comentario que hizo la doctora, sí es verdad, muchas veces nos saltamos eso en la consulta, pero eso es un error, eso no se debe de hacer. Y ustedes tienen que hacer las cosas bien y tienen que evaluar completamente a su paciente. A lo mejor, y no pueden hacerlo todo en una consulta, por ejemplo, a mí lo que me fue un funcionado es poder ver al paciente subsecuentemente. En la raza no se puede porque es de tercer nivel. Entonces ahí llega el paciente contrarreferido, sencillamente se le da un alta y se le ve un año después. Pero ustedes, si trabajan en un primer nivel, por ejemplo, cuando hagan su servicio social, o tienen su consulta privada, ahí sí van a poder dar su secuencia, ahí sí van a poder estar pendiente de su paciente y entonces van a tener el peso de poder hacer esto con mucha más tranquilidad, de ver y explorar bien al paciente y entender qué le pasa en su complejidad. ¿Vale? Entonces, primero apréndanse cómo deben de ser las cosas y ya en segundo término dicen, no, pues ese medicamento no lo tenemos aquí en el IMSS, está bueno. No, pues esa técnica no se hace aquí porque nada más tenemos, no sé, pinzas de tal, no sé. Esa ya es bronca de cada circunstancia y es diferente para el que hace su internado aquí en la Ciudad de México o su servicio social allá en Tumbuktu, no sé. Primero apréndanse cómo deben de hacerse las cosas. Entonces, ya para terminar este caso. ¿Esta paciente tiene riesgo de hipoglucemias? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sería así, ¿no? Porque está con tratamiento con glibenclamida, entonces, pues, esos fármacos tienen riesgo de hipoglucemia. ¿Qué más? ¿Nada más por eso? ¿Por la glibenclamida? ¿O por qué otra cosa pensarías que tiene riesgo? Igual puede ser por la edad, por la alimentación que ellos llevan. Pues más bien por la alimentación depende también de cómo esté la paciente, pero si tienes aquí un descontrol, como les digo, el paciente diabético no solamente tiene picos hacia arriba, tiene picos hacia abajo. Y así como puede estar subiendo, también puede darle bajones. Entonces, un paciente que está descontrolado, no se vayan con la idea de que nada más es que está haciendo elevaciones desconstantes de la glucosa. Preocúpense por la variabilidad, preocúpense porque esté arriba y abajo y haciendo subidones y bajones. Así como hacen, el paciente entre más hipoglucemias y más severas hace, más bien, más hiperglicemias hace, más hipoglucemias hace. Porque hay gente, por ejemplo, hay pacientes que me ha tocado ver que dicen, es que yo siempre manejo las glucosas altas, pero le haces un interrogatorio dirigido y te dan signos y síntomas de que han tenido hipoglucemias, porque ellos piensan que su glucosa todo el tiempo está alta, y no, así como ese güey baja y baja mucho. Y eso evidentemente los puede llevar a urgencias con un deterioro neurológico que la verdad es que a veces no se recupera del todo cuando pasa mucho tiempo. En especial, por ejemplo, con los ancianos, porque muchas veces les dan las hipoglucemias en la noche cuando duermen. Y los familiares, pues se les hace normal que el viejito sencillamente pues, no se mueva, ¿no? Y ya, pues unas 12 del día no se ha levantado, es que tiene flojera. Y, pues no, el güey ya está deteriorado neurológicamente. Eso les puede llegar a pasar, por eso también vale la pena que cuando tengan un paciente con descontrol, le pregunten si no ha tenido signos y síntomas de hipoglucemia. Porque la hipoglucemia la voy a ver con ustedes después. Voy a ver con ustedes complicaciones agudas, ceto, prosmolar y hipoglucemia. Pero bueno. Entonces, sí los tiene y tiene varios. Y por lo tanto, ya para finalizar el primer pinche caso, imagínense. La verdad es que estoy siendo muy así porque quiero que piensen bien las cosas. ¿Qué van a hacer con esta paciente? Ya le hicimos vueltas, analizamos todas las posibilidades, le hicimos todo una historia clínica a la señora, órale. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, ¿todo esto para qué? ¿Qué vamos a proceder? ¿Cómo vamos a tratar este caso?
Podría ser empezar ya con insulina al ver que no está respondiendo a los fármacos. ¿Cuánto de hemoglobina glucosilada consideras necesario para que iniciara un tratamiento con insulina? Mayor a 10, pero también se debe de ver la glicemia y la clínica del paciente. ¿10? ¿Te esperarías con 10 para meterle insulina? ¿Les habló la doctora de algo que se llama insulinización temprana? ¿Les dijo algo así? ¿O no les dijo nada? Es que, o sea, nos había comentado que si ya tenía como una clínica, pues ya de, por ejemplo, cetoacidosis o cosas así, pues ya no, o sea, ya sería directamente la insulinoterapia. Bueno, propiamente la guía te dice que debes iniciar la insulina, que lo puedes iniciar entre 8 y 8.5, ¿sale? Dependiendo de cómo está la circunstancia con tu paciente. A esta le podemos iniciar insulina, sí, pero también podrías agregarle un tercer fármaco, ¿sale? En mi opinión, yo le dejo la metformina se queda, aún con insulina le puedes seguir dando metformina, no pasa nada, pero por el riesgo de hipoglucemia que tiene y aparte con este diagnóstico todavía que nos puede estar como haciendo, confundiendo de si tiene o no tiene neuropatía y agravando la posibilidad de que haya hipoglucemias, yo le quitaría la glibenclamida. Tenemos otros fármacos. ¿Cuáles creen que le puede ayudar a esta paciente en particular? Y les voy a dar una pista. Esta paciente tiene sobrepeso. ¿Qué fármacos orales les ayudan para bajar de peso? El GLP-1. El GLP-1 sí es a toda madre, pero ese no es oral. Sí, el GLP oral y hay reciente y se toma con 150 mililitros, acaba de salir del mercado actual, pero no, normalmente utilizamos el liraglutide, por ejemplo, y es inyectable y pues sí puedes darle GLP-1 a un paciente, le va a ir a toda madre, pero se va a quedar sin dinero a la semana. El GLP-1 es carísimo. Es muy, muy caro. Y ese les puede ayudar más en pacientes con un IMC mucho mayor. De hecho, se utiliza el GLP-1 como tratamiento de la pura obesidad. Así que sí, podría ser una respuesta. Pero ese fármaco es muy, muy, muy costoso. Al final, como les comenté, tienen ustedes que aprender cómo se deben de hacer las cosas. Y un criterio que a mi juicio debe ser el último, pero lo deben de hacer, es cuánto dinero tiene su paciente. Si es un güero de las lomas, sáquenle todo el varo posible a esos compas. Todo, así ya lo desbancan. Pero normalmente a su consulta no van a llegar gente así, va a llegar gente que hace un esfuerzo por poder tener una consulta con ustedes, ya sea en el propio seguro. Así que toman en consideración eso. Si no fuera el GLP-1, ¿qué otro fármaco te ayuda con el peso? Que es ahora sí oral. Podría ser los inhibidores del LT2. Esos menos. Fíjense, hace no mucho que se empezaron a investigar los ISLGT2 para otros tratamientos, particularmente de insuficiencias cardíacas. En general, parece ser estar viendo que ayuda muchísimo a los pacientes, no solamente para reducir la glicemia en cortísimo, parecía que tenían mayor riesgo de infección de vías urinarias, pero no es cierto. Y les ayuda al control del peso. Ese fármaco está demostrando muchas virtudes para más de una cosa. Les reduce mucho el riesgo cardiovascular, les reduce incluso el remodelamiento cardíaco, los que ya se infartaron, y sí, les ayuda a reducir el peso. Fíjense que el ISLGT2, todas las proteínas y demás. ¿Cómo actúa el ISGLT2? A ver. Inhibe los cotransportadores de sodio glucosa que están en el túbulo proximal. ¿Y eso clínicamente qué te va a dar en el paciente? Una disminución de la glucemia. Y bueno, también... ¿A través de qué mecanismo? ¿Perdón? O sea, ya me dijiste sí, pero ¿cómo lo voy a ver en el paciente? Como si trae un ego, ¿cómo va a salir? Con glucosuria. Ok, sí. Ok, y si yo estoy tirando glucosa, ¿cómo la orina va a estar? ¿Creen que el paciente esté un poquito poliúrico?
Sí, ¿Y qué más puede arrastrar? O sea, ya me está arrastrando agua, ¿y qué más me puede arrastrar? sodio. ¿Sodio? Entonces, ¿cómo estaría el paciente si le estoy sacando agua y sodio? Deshidratado. Está deshidratado, ¿no? Y pues es el mecanismo del choque hipovolémico. Obviamente estos pacientes no se chocan, pero es un mecanismo que te ayuda también a disminuir los niveles de la presión arterial. Y su paciente tiene hipertensión y vean que la consulta está con un control regular. Entonces, además del peso, hay que ver qué otros efectos tienen los medicamentos y qué otras comorbilidades tienen los pacientes para poder elegir un fármaco. Entonces, bueno, ya lo dijo bien el doctor, el peso es una muy buena observación, pero adicional, este paciente tiene la hipertensión. Sí. Por hipertensión también le ayudaría mucho en ISLGT2. Ahora, quiero hacer un énfasis en lo que dijo la doctora. ¿Se dan cuenta de que tener un paciente con poliuria, un poco de polidipsia y glucosuria, así, que está orinando mucha glucosa en la orina, son datos que se parecen a la descompensación? Sí notan eso. Les puede pasar, porque nos ha pasado, de que hay gente que se espanta y médicos que al desconocer un poco cómo funciona el funcionamiento del SGLT2 piensan que el paciente está descompensado, pero no lo está. Esos son los claros efectos que estás buscando del fármaco. Entonces no se vayan ustedes a espantar porque el paciente le quiere investigar una IBU y piensan que está alterando glucosa y no, este paciente está súper descontrolado. No, es el fármaco actuando. Tómenlo eso en cuenta porque les juro que si esto no ocurriera no se los mencionara, pero nos ha pasado. Entonces, así es como finalizamos después de una hora un pinche caso clínico de cómo ustedes tienen que ser sistemáticos en el abordaje de su paciente. Quiero hacer un último más de manera mucho más rápido porque ya vieron cuál es la dinámica. Y si la doctora me da chance, me gustaría volverlos a ver, ahorita los que se pongan de acuerdo con ellas, para ver al menos otros 3. No sé qué opinan los demás. Sí, sí se puede. Sí, no, que está bien. Gracias. Sí, doctor, gracias. Pues vámonos de chica con este de acá. Un hombre de 69 años, les dice que tiene diabetes de 20 años, está en manejo con acarbosa, cada 8 horas, libenclamida, pioglitazona, que está contraída en Taduo, que es linagliptina con metformina, y tiene un automonero nada más los domingos, porque pues esos son los días que puede, con una glucosa en ayuno de 230, y del resto de veces está como en 200. No lleva manejo nutricional, nadie jamás le ha explicado cómo debe de comer. Eso realmente lo hacemos muy poco. Y no es difícil hacer dietas, lo que es castroso, pero es muy fácil. No hacer ejercicio y no se ha realizado tamizajes para las complicaciones, o sea, no se le ha buscado fondo de ojo, no se le ha buscado neuropatía, no se le ha buscado nefropatía. Ahora, dice que toma furo y no dice por qué. O no se acuerda por qué, pero tienen un cuadernito con todo lo que se toma y dice, pues yo me tomo furosemida. Mira, me lo llevo un doctor, quién sabe por qué, pero me la tomo. Pero dice que no tiene nada, que no tiene ninguna enfermedad crónica. El vato sigue fumando, pero dice que ya dejó de tomar. Dice que no tiene ningún síntoma que nos pueda hablar de neuropatía. Tampoco habla de polidipsia o polifagia o pérdida de peso. Menciona que en algún momento le dieron insulina, pero no se acuerda ni cuál, ni cómo fue, pero que como que le dio comezón, pero nada más en el brazo y vomitó. Y por lo tanto dice, yo soy alérgico a la insulina. Y así te dicen. El cuello está normal, el corazón y los pulmones se oyen bien. Tiene varices. Pónganle un CAP, ponle 2. No sé si ya llevaron angio o algo así, pero pues póngale algo ahí. Y la izquierda está más hinchada que la derecha. Pero ahorita están normales, los pulsos están presentes, la sensibilidad está presente. Pesa 68 kilogramos y mide unos 69, por lo tanto tiene un MC de 23. Está en sus laboratorios de salud digna que sacó del CIMI y trae 238 de glucosa, una urea de 24, esto de aquí, no me acuerdo, creo que nos equivocamos aquí con 53. Luego lo vemos. La creatinina está en 1.2,
el ácido úrico en 6.1, la hemoglobina en 14, la hematocrito en 45, las plaquetas en 123, los leucos en 10.000. El ego trae glucosa más de 100, proteínas más de 100, aproximadamente 25. La glucosa, en otros estudios, igual está elevada. Y le calculan una depuración de creatinina de 66 mililitros por minuto. Entonces, rápidamente, ¿quién quiere participar? ¿Está ese paciente o no está ese paciente en control? Está descontrolado. ¿Por qué? Pues en primera, pues por su glicemia en ayuno Ajá. es 230 miligramos, ¿no? Aparte tiene polifarmacia y a Ajá. pesar de todo esto, pues no está controlado. ¿Cómo definirías el control en este paciente? ¿Cuáles serían tus metas Pues, de control en él? En ayuna sería, ¿cuánto es? Bueno, máximo 130 creo. Y postprandial, pues creo que son 180, ¿no? ¿Qué características debes tomar en cuenta para definir control en él? Acuérdate que debes individualizar, así como lo hacen los homeópatas. Debes así ser muy específico y quisquilloso en cómo es tu paciente. Toma en cuenta su edad, toma en cuenta los años de diagnóstico que tiene, toma en cuenta los glicemias que está tomando y que jamás se le ha hecho tamizaje de nada. Por ejemplo, hablando en parámetros de hemoglobina glucosilada, ¿cuánto tú pensarías que debería de estar este paciente? ¿A cuánto tú lo quisieras llevar? Híjole, pues no sé, sería un 7.5 o... Serías así estricto, así, lo mínimo. Sí, tal vez un 7.5. Bueno, puede ser, ¿sabes? Porque el vato sigue fumando y tiene riesgo cardiovascular. Ahora, ¿tiene polifarmacia? Sí. No me llama la atención que el paciente refiera tener alergia a la insulina con esas características. ¿Ustedes pensarían que una alergia a la insulina se les presentaría así? E insisto, todos estos casos son reales y llegan así. ¿Pueden ustedes estar seguros de que eso efectivamente es una alergia? No. No, no lo es. Así no son las reacciones alérgicas. Y la verdad es que la alergia a la insulina es rarísima como la chingada. Entonces, no. Hay pacientes que les van a decir que tienen características así y no lo son. Probablemente se confundan o son efectos adversos de otras cosas, pero no. Ahora, ¿este paciente tiene daño microvascular? Vamos por orden. Riñón, ¿cómo está? Pues es que dicen de furosemida, pero no sabe el motivo, entonces pues se tendría que investigar más, por así decirlo. Sí, ¿saben una de las razones por las cuales toman mucho furosemida los pacientes? Porque se hinchan. Es decir, tienen edema. Y por lo tanto, ¿qué te puede hablar el edema en miembros inferiores? ¿De alguna insuficiencia cardíaca? Esa es una. ¿Y qué otra? Pues ya enfermedad renal. Así es, las dos cosas pueden estar ocurriendo en un paciente, efectivamente. Pero tomen en cuenta que aquí tiene una depuración de creatinina de 66. ¿Cuánto es la depuración de creatinina normal? 98. 90, más arriba de 90, eso es lo normal. Cuando tú dices que tienes un paciente con enfermedad renal crónica, ¿cuántos estadios tiene la enfermedad renal? Creo que son Lo pueden buscar en Google, me parece. tan tienen el celular, pues háganlo. ¿Para qué se hacen bola? Búsquenlo. Son 6, pero propiamente son 5, porque la 3 se divide en A y B. ¿No es cierto? ¿Ya lo buscaron? Sí, Sí. ¿Cuánto es lo que debe tener una persona normal de depuración de creatinina? Tiene una tablita que es A, B y C, y tiene como 5 renglones en rojo y en amarillo y verde, ¿no? Esa es la que deben encontrar. Pero es a partir de su filtrado, ¿no? Exactamente. Nosotros hacemos una estimación del filtrado glomerular a partir de la creatinina sérica, la edad del paciente
y su superficie corporal. La fórmula que más les recomiendo que utilicen es CKD, y luego les enseño cómo hay calculadoras de eso. También pueden usar la MDR. La verdad es que la Crop Count, que es la que seguramente les van a preguntar en algún examen pitero, la verdad es que sobreestima mucho la depuración, pero al final sacamos este estimado a partir de la creatinina. Este paciente con esta creatinina, ¿en qué estadio estaría ya de enfermedad renal? Busquen la tablita. Con 66 estaría en G2, ¿no? En una 2. ¿Cómo sabes si está en G, en A, B o C? Les hace falta verle albúmina para poder estadificar bien ese paciente. También vale la pena ver de cuándo son los laboratorios. Acuérdense que los pacientes pueden hacer lesiones renales agudas y pueden tener descensos de la depuración de creatinina y reponerse. ¿Cuánto tiempo tienen para reponerse? 3 meses. Si eso se mantiene por 3 meses seguidos, o estos laboratorios tienen 3 meses de diferencia y en todos le calculas una depuración de creatinina de menor de 66, entonces sí puedes hablar de una enfermedad renal crónica. Vamos a asumir que el paciente lo tiene. Bueno, ¿daño microvascular ya tiene? Sí, riñón. ¿Daño nervioso tiene este paciente? Respuesta rápida, no te dice. Y si en el caso no te dice que lo tiene, asumes que no lo tiene. Y daño visual, no sabemos, tampoco lo dice, vamos a asumir que no lo tiene. Entonces, ese paciente tiene daño renal. Segunda respuesta ya está resuelta. Ahora, ¿este paciente tiene riesgos de hipoglucemia? ¿Sí o no? Sí, porque está en descontrol, como lo habíamos visto. Esa es una. Otra tiene la sulfurinurea. ¿Y qué otra cosa? Pues tampoco lleva manejo nutricional. Así es. Entonces, el paciente tiene muchos factores para que probablemente pueda estar descontrolado y por lo tanto podría tener un riesgo de hipoglucemia. Ahora, ¿no le llama la atención toda la bola de medicamentos que está tomando? Sí, son muchos. Todos son para diabetes, ¿estás de acuerdo? La cremosa ya ni se usa, es una mamada. Eso por un lado. Tiene la sulfurinurea, tiene la pioglitazona, tiene linagliptina y tiene metformina. O sea, es 1, 2, 3, 4, 5 fármacos para la diabetes. Y el vato dice que tiene, con todo eso, glucosas de 230 a 200. ¿Qué sospecharían ustedes? ¿Qué está pasando ahí? Pues que él no está a lo mejor tomando bien sus medicamentos. Sospecharías un mal apego. Uh-huh. Tienes que descartar un mal apego. Luego es difícil establecer eso porque los pacientes no son pendejos, les da vergüenza, les da pena llegar con un médico a decirle, ¿sabes qué? Pues no me estoy tomando las cosas, no estoy haciendo nada, y a veces me lo tomo, a veces se me olvida. Entonces, muchas veces no van a ser sinceros en ese sentido, pero vale la pena de todas maneras que ustedes de manera directa o indirecta, y eso solo la maña y los años les van a ir diciendo cómo investiguen si el paciente realmente se está apegando. Entonces, ya para finalizar, a ver, si tiene riesgo, no está en control, ¿qué fregados le vamos a hacer a este paciente? ¿Cómo van a manejar este caso? ¿Cómo empezarían a darle orden a esto? Pues, ¿podría retirarse la carbosa? Sí, podría ser. La verdad es que no le hace pues, mucho, pero a mí me gustaría retirarle la sulfurinurea por ese riesgo. Ahora, aunque podría tenerlo, aunque podrías dejárselo de todas maneras. Ahora, por ejemplo, observen cómo están los signos vitales y cómo está el peso. ¿Qué fármacos utilizarían ustedes en él? ¿Les preocupa, por ejemplo, la pérdida de peso en él? ¿O que pierda peso? Pues está en un peso ideal, ¿no? Pues está bien.
Entonces digamos que con ese criterio no elegiríamos otro fármaco. Por ejemplo, ¿la metformina se la deja? Sí. ¿A esa dosis que trae? ¿Se la podríamos dejar 2 veces al día? Se la pueden poner a la dosis máxima, porque aquí la está tomando con junta con la enagliptina, y pueden llevársela, ya está ahorita en 3 gramos. Entonces, aquí la cuestión es que a veces la metformina, no sé si les dijo la doctora, lo que más causa es disconfort intestinal, o sea, les causa muchos gases y a veces diarrea. Ese es, digamos, lo más canijo. La metformina de diferenciación prolongada les evita ese efecto, pero vamos a suponer que este paciente está ya con la dosis máxima de metformina y se la dejan inclusive junta con la enagliptina a dosis máxima. Otra cosa que deben ustedes asumir aparte de quitarle la carbosa y quitarle la gliben, por ejemplo, y dejarlo con Pio, con Lina y con Medfo, es el automonitoreo. La doctora ya les dijo cómo se debe realizar un automonitoreo. ¿Sí les explicó cómo? Por sus silencios, como que no. ¿O sí? Es tomando la glucosa en ayuno, pues después de cada comida también. A ver, con esto vamos a cerrar el día de hoy. Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí, Doc. Insertar, chingos, insertar. Aquí está. Tabla. Son... Doctor, Sí. perdón, creo que la doctora quiere decir algo. Sí, adelante. Se me acaba el tiempo. Sí, luego rápido, con eso terminamos. Y ya, si me da chance, termino de ver algunas cosas con ellos después. En el sábado y domingo. Miren, la glucosa se debe de medir en varios momentos. Si su paciente se toma la glicemia todos los días a las 10 de la mañana, lo único que les va a decir es cómo está su glicemia todos los días a las 10 de la mañana, y eso no sirve.